Bienvenidos, mi nombre es Mederick y este es A Message from Med. La semana pasada, Med y yo estudiamos el 29º capítulo de Primera de Samuel. David fue rechazado por los filisteos y tuvo que regresar a Ziklag con su compañía. ¿Será este el momento cuando David decide regresar a Israel? Los filisteos desconfiaron de David y no lo permitieron pelear contra los israelitas. Por lo tanto, David regresó con sus hombres y al tercer día llegaron a Ziklag. Ziklag quedaba como a 75 millas o 120 kilómetros de Afec. Así que David y sus hombres recorrieron aproximadamente 40 kilómetros al día. Y es muy probable que ellos estaban muy cansados cuando llegaron a Ziklag. Cuando llegaron se dieron cuenta que los amalecitas habían invadido a Ziklag. Ellos le prendieron fuego y capturaron a todos los que estaban en la aldea. Cuando vieron lo que había pasado se pusieron tristes y hasta hablaron de apedrear a David. David, por su parte, halló fuerzas en el Señor su Dios y le pidió al sacerdote Abiatar que trajera el efod. Hemos hablado acerca del efod y el Urim y Tumim en algunas ocasiones, así que si desea aprender más puede ver este video. David consultó al Señor usando el efod y preguntó: ¿Debo perseguir a esa banda de malvados? ¿Podré darles alcance? Dios le contestó por medio del Urim y Tumim: Ve tras ellos porque les darás alcance y podrás liberar a los cautivos. David partió con sus 600 hombres para perseguir a los amalecitas, pero cuando llegaron al torrente de Besor, se quedaron 200 hombres porque estaban muy cansados para cruzarlo. Cuando iban por el camino, se encontraron con un egipcio y lo alimentaron. Cuando recibió de comer, recobró las fuerzas y le contó que él estaba con la banda que había prendido en fuego a Ziklag. Él explicó que había sido abandonado porque se enfermó y su amo no lo quiso esperar. David le preguntó si los podía guiar hasta donde estaban los amalecitas. El egipcio contestó que los llevaría si David no le entregaría a su amo. El egipcio guió a David hacia los amalecitas, donde hallaron a la tropa esparcida y en completo desorden. Estaban comiendo y bebiendo y haciendo una gran fiesta con todo el botín que había tomado de los filisteos y de la tierra de Judá. David, aprovechando su descuido, los hirió de muerte durante todo ese día y hasta la tarde del día siguiente, sin dejar con vida más que a 400 jóvenes que huyeron montado en sus camellos. Él logró recuperar todo lo que se le había robado y liberar a todos los cautivos. Cuando David llegó al torrente, donde estaban los 200 hombres que no pudieron seguir, algunos soldados egoístas y malvados dijeron: a estos no les corresponde nada del botín que capturamos, que tomen a sus mujeres y a sus hijos y que se vayan. Sin embargo, David dijo: no se porten así, hermanos míos. El Señor nos ha protegido y nos ha permitido recuperar lo que esa banda de malvados que nos atacó nos había arrebatado. El mismo derecho tiene el que entre en combate como el que se queda al cuidado del bagaje. Todos merecen recibir lo mismo. Esta regla quedó establecida como ley desde ese día. Cuando David regresó a Ziklag, repartió el botín entre sus amigos, los ancianos de Judá, con el siguiente mensaje: aquí tienen este presente, se lo quitamos a los enemigos del Señor y es para ustedes. David mandó regalos en todos los lugares donde había estado con sus hombres. La semana pasada hablamos de cómo Dios andaba detrás de David como un pastor que había perdido una de sus ovejas. En este capítulo David se encuentra como el hijo pródigo, quien, después de haber malgastado toda su herencia, decidió volver y pedirle a su padre que le deje trabajar como uno de sus jornaleros. Pero cuando su padre lo vio, corrió hacia él e hizo una gran fiesta para celebrar el regreso de su hijo. Similarmente, David se encontraba en una situación difícil y le dijo a Dios: ¿podré darles alcance a los amalecitas? Tal vez no pensó recuperar nada, pero al menos podría derrotar a los enemigos de Jehová. Recordemos que Dios le había mandado a Saúl a matar a los amalecitas.
pero él desobedeció. Dios, en su misericordia, le dijo a David: ve tras ellos, porque les darás alcance y podrás liberar a los cautivos. Por esta razón, Juan dijo en su carta a la iglesia: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. David fácilmente pudo haber ignorado al egipcio que había sido abandonado, diciendo que ya tenía suficientes problemas para desperdiciar su tiempo con los problemas de otros. Sin embargo, David y sus hombres lo alimentaron. Esta historia es parecida a la historia que Jesús contó del buen samaritano. Un hombre cayó en manos de unos ladrones, quienes le robaron y lo dejaron como muerto. Pasaron un sacerdote y un levita, siervos religiosos, quienes lo ignoraron y siguieron por el camino. Luego pasó un samaritano, alguien quien los judíos consideraban un enemigo, quien le curó las heridas, lo llevó a una posada y pagó su estadía hasta que se mejoró. El sacerdote y levita tal vez tuvieron buenas razones para no atender al hombre herido, como tener que ir a ver a su familia o tener que ir a trabajar. Sin embargo, es posible que el samaritano también tenía muchas responsabilidades. El hecho de que tenía suficiente dinero para pagar la estadía del hombre herido significa que no era pobre. Este samaritano no pudo haber sido un comerciante que estaba yendo a una reunión cuando se encontró con el hombre herido, pero aún así sacó tiempo para cuidar de él. Similarmente, David pudo haber dicho: yo no tengo tiempo para tengo que ir a rescatar a mi familia. En cambio, David le dio de comer hasta que recobró el ánimo. Como resultado, este hombre lo ayudó a encontrar a los amalecitas. Es posible que David hubiera tardado más tiempo para encontrar a los amalecitas si no hubiera ayudado al egipcio. Tal vez ni hubiera podido recuperar lo que había perdido. Cuando David se fue tras los amalecitas, 200 de sus 600 hombres se quedaron atrás porque estaban muy cansados para seguir. Cuando David regresó después de haber vencido a los amalecitas, algunos de sus soldados dijeron: a estos no les corresponde nada del botín que capturamos, que tomen a sus mujeres y a sus hijos y que se vayan. David contestó: el Señor ha protegido y nos ha permitido recuperar lo que esa banda nos había arrebatado. Todos merecen recibir lo mismo. David ha demostrado ser un buen líder desde que lo hemos conocido. Cuando Goliat se presentó ante el ejército israelita, tuvo el valor para enfrentarse a él, y Dios lo usó para darle la victoria contra los filisteos. Pronto después, David demostró ser un buen líder en el ejército y se convirtió en el mejor general de Saúl. Cuando Saúl buscaba matar a David, forzándolo a huir, se unieron a él muchos hombres desamparados, y él los convirtió en una banda militar formidable. Pero me imagino que David aceptó a estas personas como eran y poco a poco los desarrolló. Parte de ser un buen líder es reconocer las limitaciones de todos los integrantes del equipo y saber cómo apreciar a todo el grupo, no obstante el tamaño de sus contribuciones. David vio que estos 200 hombres no podían seguir y lo aceptó. Además, cuando regresaron, él les dio la misma recompensa que a los que fueron a luchar contra los amalecitas. David reconoció que, aunque estos hombres no fueron a luchar en esta ocasión, ellos habían ayudado a David en ocasiones pasadas y necesitaría a estos hombres en el futuro. Más aún, aunque ellos no lucharon contra los amalecitas, sí ayudaron cuidando el bagaje de los que sí siguieron. Esto permitió a David a ir con menos carga y llegar al enemigo en menos tiempo. David nos muestra cómo ser un buen líder. Él se fortaleció en Dios y buscó su guianza cuando estaba pasando por una situación difícil. Él tuvo compasión de sus compañeros y de personas desconocidas, y él restauró relaciones que habían sido fracturadas con sus aliados. Si eres un líder, ya sea en el trabajo o en la iglesia,
Dios te puede guiar si se lo permites. También es imperativo que empatices con tus seguidores o empleados y mantener relaciones con otros líderes, ya sean líderes de la iglesia o seculares. Si no, tienes un ejemplo con David de cómo empezar a enmendar esas relaciones. Si no eres un líder, igual debes dejar que Dios te guíe para que seas prosperado. Y uno de los mandamientos de Jesús para nosotros es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Espero que escuches su llamado y vivas conforme su voluntad. Muchas gracias. Dios te bendiga.